Bien, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Sí, chicos, ¿se puede ver las diapositivas? Ok, buenas noches con todos. Ya estoy grabando la sesión. Ya saben que después de terminada la sesión voy a comenzar a subir el material grabado. Ok, bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando con el ciclo ranking, ¿no? Y hasta donde lleguemos el día de hoy será el examen final. El examen final va a ser bastante parecido a los ejercicios que he dejado en en, en el aula virtual, ya, o sea que hay que revisarlo, por favor. Ok, he dejado un foro, ¿no? Para que realicen un comentario. Bueno, en realidad tienen que realizar una lectura, un análisis, comentar las ideas principales, las más relevantes, y discutir, ¿no? En el foro. He dejado dos lecturas, una relacionada a la primera ley de la termodinámica y a la segunda ley de la termodinámica. Eso es en cuanto al foro. Es una primera actividad. Una segunda actividad son 10 ejercicios, ¿no? Tipo, que ustedes van a tener que presentar hasta la próxima semana. La próxima semana ya terminamos con las clases, ¿no? Entonces, hasta donde lleguemos el día de hoy, ¿no? Vamos a tocar análisis de energía de ciclos para ranking real. Ya vamos a analizar un ciclo de ranking real. La semana pasada habíamos analizado un ranking ideal. Okay, las grabaciones están en la sesión número 8. Por favor, las revisan ahí. Bien, nada más. Entonces, básicamente tendríamos 3 notas faltantes, ¿no? Bueno, y aparte de la nota que les estoy viendo del examen, que todavía no tuve el tiempo de corregirlos a todos. Eh, Nos faltaría la nota de foro, que lo acabo de dejar el día de ayer. El trabajo de desempeño también, ¿no? El trabajo de desempeño número 3 y el examen. Esas serían las 3 notas para la segunda unidad, ¿no? Teniendo en cuenta que la nota de el examen final, pues, tiene mayor porcentaje. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Bien, la semana pasada habíamos hablado acerca del ranking ideal, ¿cierto? Y habíamos dicho de que un ciclo ranking ideal básico era compuesto por 4 componentes primordiales, ¿no? Una caldera, ¿cierto? Una caldera que iba a entregar calor a nuestra energía, perdón, a nuestro sistema, no a nuestro ciclo. Buenas noches, muchachos. Luego, ya, ¿alguien tiene algún problema también de audio? ¿No se escucha lo que estoy comentando? ¿Se escucha, no se escucha, se entrecorta? Por favor, me comentan. Recién se escucha. Ya. Ya, ok. Sí se escucha, dicen sus compañeros. Ya, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, uno de los primeros componentes, vuelvo a repetir, era la caldera, ¿no? En este ciclo, ¿no? En este ciclo térmico, a la caldera se le entrega calor, ¿ok? Y se encarga de elevar, ¿no?
el fluido que ingresa a la caldera tiene una temperatura y una presión pobre, podríamos decir, ¿no? Ok, después de, después de ingresar a la caldera, temperatura, a ver, vamos a ver aquí. Después de ingresar a la caldera, la temperatura se eleva, ¿cierto? Esa es básicamente la función principal de la caldera, ¿no? Elevar la temperatura, ¿no? ¿Cómo es que se eleva? Con la quema, ¿no? La combustión de cualquier combustible, ¿no? Ya sea líquido, gas o inclusive sólido, ¿no? Como el carbón o la madera. O biocombustible inclusive, ¿no? Después de ello, ¿no? Ese fluido, ¿no? Que tiene una elevada temperatura es aprovechado por una turbina, ¿no? Una turbina de vapor, ¿no? Y la turbina de vapor pues tiene álabes, ¿no? Álabes, el vapor golpea los álabes de la turbina, ¿no? Y hace que esta turbina pues gire, ¿no? Y no solamente eso, sino genere un torque, ¿no? Genere un torque. Ese torque es aprovechado por nosotros, ¿no? Ese torque pues se traduce en trabajo, ¿no? Y ese trabajo a las finales es ¿qué? Potencia, ¿no? Potencia mecánica. Muy bien, después de ello, pues el fluido, ¿no? El fluido que en verdad aquí ya disminuyeron todas sus características, ¿no? Aquí su temperatura ya bajó, ¿no? Su presión también bajó, ¿no? Pasará por un condensador, porque aquí todavía continúa siendo vapor, ¿no? Que tiene que características, temperatura pobre, ¿no? Y presión pobre, ¿ok? Entonces, profesor, ¿a dónde se fue toda esa temperatura, ¿no? Toda esa presión. Hubo un cambio de energía, ¿no? Todo ese cambio de temperatura, ¿no? Cambió para potencia mecánica, ¿no? Entonces, ese vapor, ¿no? Ese vapor, porque todavía continúa siendo vapor, ¿no? A través de un condensador, ¿no? O un intercambiador de calor, se condensa, ¿no? Este vapor pasa a un estado líquido, ¿no? Específicamente al líquido saturado, ¿ok? Y luego, este vapor, ¿no? Con la finalidad de nuevamente elevar su temperatura, perdón, su presión, pasa a una bomba, a una bomba. ¿La bomba de qué se encarga? La bomba se encarga de elevar la presión, a una presión más alta. Aquí tenía una presión más baja. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos nuevamente recordar el diagrama temperatura, entropía, ¿no? ¿Se acuerdan el diagrama de la campana? ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos caldera, ¿no? Caldera, no me recuerdo, este creo que era punto 2, si no me equivoco, punto 3, por aquí, punto 4, ¿no?
y aquí punto 1. Y este es punto 2, ¿no? De 2 a 3 era un proceso isobárico, de 4 a 1, isobárico también, de 1 a 2, isoentrópico, ¿no? ¿Cierto? De 3 a 4, isoentrópico también, ¿no? Acordémonos que el proceso de 1 a 2 se encuentra la bomba, de 2 a 3 se encuentra la caldera, de 3 a 4 la turbina y de 4 a 1 el condensador, ¿no? Eso ahí lo tenemos que tener claro, ¿no? Claro, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Bien, hasta ahí nosotros habíamos de hoy, habíamos hecho unos cálculos previos acerca de el rendimiento, ¿se acuerdan? El rendimiento habíamos acordado que era igual a el trabajo neto ¿cierto? Trabajo neto dividido entre el calor de la caldera. Bien, ¿qué otra cosa más? Habíamos dicho que el trabajo neto era igual al trabajo de la turbina, al trabajo de la, claro, al trabajo de la turbina, menos el trabajo de la bomba, ¿no? Menos, estoy haciendo un resumen nada más de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Entiendo que esto acá ustedes ya lo han revisado pues durante la semana, ¿no? Trabajo de la bomba. ¿Ok? De esa manera habíamos explicado el trabajo neto, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa más, no? Habíamos visto de que los puntos más importantes, ¿no? Bueno, en realidad lo más difícil era usar tablas, ¿no? Porque a las finales todo esto se traducía, todo llegaba a ser, todo iba a estar en función de entalpías, ¿no? Todo iba a quedar definido en función de entalpías, ¿se acuerdan? La entalpía era nuestra mayor aliada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que determinamos las entalpías? Las íbamos a determinar utilizando nuestras tablas, ¿no? Y para ello, ustedes pues dominan bastante bien esa parte, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Sobre la clase pasada. ¿Preguntas? Vamos bien, entonces. Bien. Ahora, aquí también otro resumen, ¿no? En la bomba, ¿no? Para la primera parte de la bomba, bueno, vamos a sacar la caldera primero, ¿no? Para recordar la bomba lo vamos a recordar en la última parte, ¿ya? La caldera, ¿no? Decíamos que el trabajo era igual a 0 y lo que importaba era el calor, ¿no? ¿Cierto? Y el calor era un H3 menos H2. Vamos a verlo, ¿no? Exactamente, aquí la caldera, ¿no? Aquí ingresa calor, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, lo voy a cambiar de... Vamos. Acá. Bien, entonces en la caldera ingresa calor, ¿no? Nosotros le vamos a denominar calor de entrada, no hay problema, o calor de caldera. En realidad no tendría que ser muy diferente, ¿no? Voy a meter aquí los compañeros, ¿ok? De 2 a 3 aparece la caldera, ¿no? Y aquí nosotros podemos hallar esa potencia de la caldera, ¿no? Sería H3 menos H2. La semana pasada vimos eso.
La turbina, aquí no había intercambio de calor, ¿no? Porque no lo mencionaba el ejercicio, ¿no? Sí hay un pequeño intercambio de calor, ¿cierto, chicos? O sea, eh, ustedes, por ejemplo, saben que ustedes tienen su motor, ¿no? De su carro, ¿cierto? Y muchas veces eso recalienta, ¿no? Ok, entonces ustedes tienen ahí sus pistones, ¿cierto? Sus pistones, la cámara de combustión, etcétera, ¿no? Y esto, quiero o no, libera un pequeño calor, ¿cierto? Libera un pequeño calor, ¿no? Por eso es muy pequeño, ¿no? 5 kilojoules sobre kilogramo. Ok, pero igual, existe una pequeña variación, ¿no? Pero esa no es la finalidad de la turbina. La finalidad de la turbina no es intercambiar calor, ¿no? Básicamente a eso se refiere, ¿no? La turbina, su función es transmitir una potencia, ¿no? Una potencia, un trabajo mecánico, ¿no? Entonces, la caldera igual, ¿no? La turbina y el condensador de la misma forma. Entonces, la turbina, su principal función es transmitir una potencia, ¿no? En este caso, un trabajo, un torque. H3 menos H4. ¿Okay? Entonces lo revisamos aquí, de H3 menos H4. Correcto. Entonces aquí hay una potencia, ¿no? Trabajo de turbina. ¿Listo? Luego el condensador, ¿no? Condensador, tampoco su función no es transmitir potencia mecánica, sino liberar calor, ¿no? Realizar un intercambio de calor. Para ello, pues utilizamos la entalpía 4 y la entalpía 1 como resultado. Ahí vamos, en esta zona, justo ahí, entalpía 4, entalpía 1, y hay una liberación de calor aquí. A eso se le podemos decir calor de salida también. ¿Ok? Y la bomba, por último también, entrega un trabajo, ¿no? Al sistema. Aquí será trabajo de bomba. Muy bien. Y aquí está la bomba, ¿no? No hay intercambio de calor, pero sí de trabajo mecánico. H2 menos H1. ¿No? Donde H1, ¿no? H1, este punto, es fijo y tiene que estar, ya lo habíamos explicado, en el líquido saturado, ¿no? Este punto es netamente en el líquido saturado. ¿Ok? Es por eso que H1, ¿no? Lo igualamos a un HF, o sea, del líquido saturado, a la presión 1. Igual el volumen también nos va a servir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las bombas no vamos a trabajarlo con H, es la única, la única máquina componente del ciclo termodinámico Rankine que no vamos a utilizar las entalpías, sino vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Vamos a decir volumen 1 es igual a presión 2 menos presión 1. Con eso hallaremos este trabajo de la bomba, ¿no? Esta potencia de la bomba. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Bueno, esto es, nuevamente repito, esto ya lo hemos realizado la semana pasada. Ok, esto, ¿no? Nos quedaba la eficiencia térmica del ciclo Rankine, ¿no? Era igual a esto, ¿no? El trabajo neto, ¿no? Menos el calor de entrada, ¿no? Y el trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, ¿no? Pero también, ¿no? Nosotros podemos representarlo como esto, ¿no? Que lo voy a pintar de naranja. También, ¿no? Es un equivalente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta y comienzan a comenzar a restar y dividir entalpías, se van a dar cuenta que es lo mismo. El trabajo neto también se puede representar como calor de entrada menos calor de salida, sin ningún problema, ¿no? Cualquiera de las dos
opciones estaría bien. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la parte real, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Un ciclo termodinámico, un ciclo Rankine, ¿no? Real, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros hemos idealizado los procesos, ¿no? Bueno, esto es de la clase pasada. Habíamos idealizado los procesos y decíamos que los procesos seguían, por ejemplo, en la caldera seguía un proceso, aquí está, ¿no? Una compresión isoentrópica, ¿no? Una adición de calor a presión constante, o sea, un proceso isobárico, otro proceso isoentrópico, ¿no? Y otro proceso isobárico, lo cual en la realidad es imposible, ¿no? Es imposible que un proceso se mantenga constante, ¿no? Eh, por lo que íbamos a intentar, ¿no? Eh, aquí está, ¿no? Íbamos a intentar que nuestro sistema sea lo más real posible, ¿no? Para ello vamos a seguir una metodología, ¿no? No vamos a llegar, nuevamente vuelvo a repetir, no vamos a llegar a lo real 100%, ¿no? Sin embargo, vamos a intentar que nuestro proceso sea lo más real posible, ¿no? El ciclo real de potencia de vapor difiere del ciclo Rankine ideal, ¿no? Como resultado de las irreversibilidades, ¿no? En diversos componentes. Los más comunes son fenómenos que generan irreversibilidad, ¿no? ¿Ok? Y la irreversibilidad está relacionada con lo real, ¿no? ¿Ok? Los más comunes son la fricción, ¿no? Justamente genera que este proceso no sea perfecto, ¿no? Que el proceso isoentrópico no sea perfecto, que el proceso isobárico no sea perfecto, ¿no? Ocasiona caídas de presión, ¿no? En la caldera, entonces yo, por ejemplo, tengo una tubería, ¿no? Y si yo quiero que todo mi sistema se mantenga a presión constante, va a ser un poco imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya lo van a ver ustedes cuando lleguen a mecánica de fluidos, ¿no? Ustedes saben que cuando un fluido viaja por la tubería, ¿no? Existe lo que se denomina fricción, que es una fuerza generada contraria al movimiento del fluido en este caso. ¿Y eso que va a generar, no? La fricción eh, es un factor de fuerza y la fuerza, eh, entre el área es igual a la presión, por lo tanto esa fricción generará una caída de presión y esa caída de presión entonces pues hará que nuestro sistema ya no sea tan ideal, ¿no? Entonces se debe considerar a la fricción del fluido, ¿no? Me están avisando de que tengo unos 10 minutos. A ver, vamos a ver si cerramos esta parte para luego pasar a los ejercicios, ¿ok? Hasta donde lleguemos, una vez que salgamos, vuelvan a entrar con el mismo usuario y contraseña, por favor. Bien, la fricción ocasiona caídas de presión en la caldera, el condensador y las tuberías entre diversos componentes. ¿Qué más? Pérdidas de calor hacia los alrededores. Justo lo que les comentaba, ¿no? Yo tengo un motor, ¿cierto? Y la función de mi motor es transmitir una potencia mecánica, ¿ok? Sin embargo, existe esa posibilidad, ¿no? De que hay una pequeña transferencia de calor, ¿no? Con los alrededores, ¿no? Entonces, eso resta energía, ¿no? Profesor, entonces, al momento que el motor se calienta, le estoy quitando un poco de energía que podría producir en el trabajo, en mi potencia mecánica. Así es, ¿no? Acuérdense que la conservación de la energía se tiene que dar, ¿no? Y si hay un poco de calor que se está transfiriendo a los alrededores, entonces quiere decir de que hay un poco de trabajo, ¿no? Que se ha dejado de utilizar, ¿ok? Si se quiere mantener el mismo nivel de salida neta de trabajo, es necesario transferir más calor hacia el vapor de la caldera para compensar estas pérdidas de calor indeseables. Como consecuencia, la eficiencia del ciclo disminuye, ¿no? Esto es lo real, ¿no? Esto es lo irreversible, es lo que nosotros ya no podemos
controlar, ¿no? Siempre va a haber pérdidas de calor y siempre va a existir fricción en un fluido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de un ciclo real, ¿no? Si se dan cuenta, en las líneas punteadas es lo real, ¿no? Y lo ideal, pues, son las líneas plomas, ¿no? Entonces, esto es un proceso isobárico, ¿no? Igual presión. Sin embargo, en lo real, pues, se comporta de otra manera, si se dan cuenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con algo que se asemeje lo más real posible, ¿no? Entonces, para ello utilizamos un criterio de o condiciones, ¿no?, de un ciclo Rankine o un ciclo de potencia de vapor real, ¿no? Para ello vamos a colocar dos cosas, así como se muestran aquí en el diagrama TS, ¿no? Vamos a considerar que al término de la bomba, ¿no?, aparezca aquí un punto adicional. Si se dan cuenta, aparecen aquí el punto 1 y el punto 3 se van a mantener fijos, ¿no? Van a ser tanto ideal como real fijos, ¿no? Y el punto 2A y 4A, ¿no?, son los puntos nuevos, ¿no? Son los puntos nuevos que se consideran como reales, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver aquí, vamos a darle otro color. El punto 1 es ideal, el punto 3 también es ideal, el punto 4S es ideal y el punto 2S también es ideal, y no habría problema, nosotros sabemos cómo utilizarlos, ¿no?, o cómo hallarlos, ¿no? Hasta el momento hemos visto un ejercicio de puntos ideales, ¿no? Los puntos reales serían estos dos, 2A y 4A, ¿no? Y es justamente lo que nosotros vamos a ver y vamos a determinar. Si hallamos este punto con este punto, estaríamos bastante cerca a lo real, ¿no? Hablaríamos de un ciclo Rankine real. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, seguimos. Entonces, vuelvo a repetir. El punto 1, 2S, 3, 4S son puntos ideales. Sabemos cómo determinarlos porque hemos hecho un ejercicio con respecto a eso. ¿Listo? El punto 2A y el punto 4A son puntos nuevos. Y estos puntos sí son reales, ¿ya? Profesor, ¿cómo los determino? Ahora, a continuación, les explicaré, ¿no? Veamos de que el punto 1 al 2A, ¿no?, o el punto 1 al 2S están relacionados a qué equipo o qué máquina, a la bomba, ¿no? Y el punto 3 al punto 4A o 4S están relacionados con la turbina. ¿Ok? Muy bien. La desviación existente entre bombas y turbinas reales respecto de las isentrópicas puede ser tomada en cuenta utilizando eficiencias isentrópicas, definidas como rendimiento de la bomba, pump, ¿no? Aquí le colocan, en vez de colocarle B, ¿no?, de bomba, le colocan P de pump, puesto que bomba en inglés es pump. Es importante mencionarlo para que no lo confundamos. Pump. En la que nos dice lo siguiente, ¿no? Trabajo isoentrópico será igual a trabajo real, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el trabajo isoentrópico, no? H2S menos H1, H2A menos H1. Esto de aquí lo voy a dejar definido como isoentrópico, ¿no? ¿Por qué isoentrópico? Porque acuérdense que la bomba, ¿no?, sigue idealmente un proceso isentrópico, ¿no? Isentrópico. Y aquí abajo real, ¿no? Entonces, la eficiencia de la bomba será igual a, la eficiencia de la bomba será igual a
H2, H2S, ¿no? Menos H1, o sea, entalpía en 2S, menos entalpía en 1, dividido entre entalpía en 2A, dividido entre entalpía en 1, ¿no? O sea, la división entre esto y esto, ¿no? Esa resta. ¿Ok? Muy bien. Y la entalpía de la turbina, turbine, será igual a esto de acá será al revés, ¿no? Aquí será real dividido entre el isoentrópico, ¿no? Entrópico. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Entonces será esto, no, lo real menos lo ideal, ¿no? Lo ideal o lo isentrópico, ¿no? Lo real sobre lo isentrópico, ¿no? Donde los estados 2A y 4A son los estados reales de salida de la bomba y de la turbina respectivamente, mientras que 2S y 4S son los estados correspondientes para el caso isentrópico o ideal, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Otros factores, ¿no? En los condensadores reales el líquido suele subenfriarse para evitar el inicio de la cavitación, ¿no? Ya les había explicado la semana pasada en qué consistía. La rápida evaporación y condensación del fluido en el lado de baja presión del impulsor de la bomba, lo cual puede dañar, ¿no? Les había explicado este fenómeno. Hay pérdidas adicionales en los cojinetes ubicados entre las partes móviles como consecuencia de la fricción. Cierto, ¿no? Esto ya está en el lado del montaje, ¿no? Y la fabricación. El vapor que se fuga durante el ciclo y el aire que ingresa al condensador representan otras fuentes de pérdida, ¿no? Todo esto aquí ocurre, ¿no? Y esto de aquí hace que nuestro ciclo ranking no sea ideal, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Y ese ejemplo lo vamos a desarrollar terminado, bueno, ahora nos queda menos de un minuto ya para trabajar, así que vamos nos vamos a quedar ahí y ingresamos nuevamente, chicos, por favor, ya en el mismo enlace, ya en el mismo enlace, por favor, con el mismo ID y el mismo password, por favor.